Desde Japón, todos somos Hunters. Así estoy en Akihabara. Me encuentro hoy en Akihabara, estoy cumpliendo un sueño, estoy mega emocionado. Esta es la meca del juguete, le llaman Electric Town. Desde que sales del metro empiezas a sentir todo el hype. Es bien temprano, todavía ni siquiera empiezan a abrir las tiendas de juguetes, pero como buen hunter estoy aquí al pie del cañón. A ver qué nos espera el día de hoy. Vamos a reunirnos con otros hunters, hoy va a ser una mini reunión, pero antes va a haber cacería de juguetes, comidita y mucho más. Acompáñenme y disfruten de Akihabara conmigo. Nos volvemos a reunir con mis hunters consentidos de Japón, Erika y Eddie. Como saben, pues queremos hacer una cacería juntos, aprovechar de esto y estrenar a este muchachón en el mundo del vintage, a ver si sale algo para él. Ya quedamos que le vas a entrar a Supercampeones. Supercampeones, Robotech, Godzilla. Eso. Que salga. Yo soy el apoyo. Tú dale cash así. No va a ser nada fácil porque como ven son pisos y pisos de juguetes. Hay nuevos, hay vintage. Va a ser todo una odisea estar buscando. Aunque pienses que a veces son tiendas únicamente de juguetes nuevos, de anime o cosas así, puede haber algún tesorito escondido. Así que mantengan los ojos abiertos y si ven algo, pónganlo en los comentarios. ¿Ya vieron? Para acá trae Baikal. Los superpowers aquí, 80 dolarucos, 70 dolarucos. Algo aquí de Otherworld, de Arco. Figuras raritas, pero un poco alto el precio. Acabamos de dar con algunos de los primeros tesoritos. Vean nomás. Caballeros del Zodiaco, pero los hechos aquí en Japón. Hermosos. 216 dólares, nada económico. Esta nunca llegó a México. Marine, Made in Japan, 1988, 140 dolarucos. La neta, qué belleza, muy buen estado. Y lo más padre es que, bueno, estas cajas vienen en japonés y les soy sincero por experiencia, porque ya tengo algunos en mi colección. Estos están mucho mejor hechos, la calidad del cromo, del plástico, de los materiales. Capricornio, 54. Estos están bastante decentes de precio, ¿eh? No, y no había visto lo que tenía aquí arriba. Esto solo lo he visto en catálogo. Y neta que son rarezas. Son los minis. Vean esto. Estos fueron distribuidos solo en Japón y se consideran como algunas de las piezas más raras de encontrar. Vean el tamañito, son como un poco cabezones. ¡Qué bárbaro! 11,888, son como 100 dólares aprox. Como 80 dólares por cisne. Están preciosos. Vamos a pedir que nos los muestren. Acá luego la gente es muy amable y puedes pedir verlos, te los abren sin problema. Pues aunque sea, pues echarnos un taquito de ojo, ¿no? ¿O qué dicen? Sí. Sí, digo, ustedes. Chequi. Ah, mira, el Gundam. Vean nada más. No, y vienen en el árbol original sin usar. Never used, right? Yes. No puedo creer el estado de esto. Estos están hechos en 1992 en Japón. Y vean, viene con la cajita para la armadura. Están en un estado neta impresionante, completitos. Ay, yo creo que vamos a tener que hacer algo porque esto no se ve todos los días. Voy a sacarlo.
Vean, está igual que el otro, sin jugar, jamás puesto. Y vemos que la caja de la armadura es exactamente hecha para la figura, o sea, no es genérica. Estos japoneses se la saben, Wow. ¿Cuál se llevarían? Obviamente creo que Fénix es mucho más favorito que Cisne. Aunque vamos llegando, yo soy a veces un poco de la idea de revisar un poco qué más hay antes de comprar. Estas piezas nunca pensé topármelas el primer día de cacería en Akihabara, así que vamos a ver igual. 8,000, 11,000. Ok. Que te bajan el impuesto y me bajarían 640 yenes y 880 yenes. Vamos a abrirlo, vean esto. Jamás usada. Podemos ver en el cabello y fíjense en el color de la pintura. El cromo de la armadura, les digo que es de mucha más calidad que los que a nosotros nos llegaron o los que fueron distribuidos en España, Estados Unidos. Esto es el tipo de cosas que no se ven todos los días, que esto esté en su árbol original. Las mascaditas y los como calentadores. Está bueno, un poquito más cateadón, digamos, como que este sí lo sacaron a jugar un ratín. Pero vean esto, es lo que les digo, vean el tipo de pintura. ¿Qué traes Mira, ahí? Rodri, échale un ojito a esto. En mi vida lo había visto, que son como figuras estáticas, ¿no? Sí, son como Uy, aparte el precio está bueno. 864 son como $8. En Japón no venían con la tapita para levantar y que pudieras ver lo que estabas comprando. Eso es lo único que no me gusta, a diferencia de los que distribuyeron en México. Pero les quiero mostrar la calidad del cromo de los dorados. Esto es algo impresionante. Yo solo tengo un Virgo. Vean esto. Parece que lo acaban de hacer. $54, como unos 1000 varitos. I like this one. Beautiful. La neta creo que están a buen precio. Los pequeños están algo altos, pero recuerden que hay una diferencia entre que un juguete esté sobrevalorado o sea de alto valor. Cuando es de alto valor es porque es escaso, porque es raro y lo vale. Cuando está sobrevalorado es que te lo encuentras. Por ejemplo, si su valor es sobre los $100, pero aquí lo ves en 150, 200, pues nada más lo sobrevaloraron y no vale la pena. Creo que voy a hacer la loquera de romper el hielo en Akihabara con esto. Pues vamos a empezar recio, ¿no? ¿Cómo se empieza? Serían 24,000 yenes. ¿Cuánto sería eso más o menos? 24,000 yenes. Mejor no hacemos conversión, ¿no? En pesos, porque se siente como... Comenzamos tremendo esta tienda que se llama Jungle Entertainment Hobby Shop, la neta recomendada. Andamos babé viendo cosas. Comienza esto tremendo, la neta estoy muy emocionado de empezar así de duro. Estamos por llegar a Toys Golden Age. La verdad es una tienda que mucha gente me ha recomendado. No sé qué vamos a encontrar, pero me imagino que algo bueno. La cacería de vintage no está fácil, pero creo que dimos con una minita. Antes de entrar, ¿qué me puedes decir de esta tienda? Esta tienda es bastante buena, mucha gente la recomienda y sobre todo que no es el estilo típico de las tiendas donde todo está bien presentado, hay que escarbarle. Sí, vamos a ver. Vengo listo, vámonos. Vengo buscando varias cosas, pero algo de lo que más me emociona encontrar son los kaijus y sofubi. Todo lo que tenga que ver con sofubi, que es este vinil tipo japonés. Me encanta en tamaños grandes, chicos. Vamos a echar un vistazo porque creo que vale la pena desmenuzarnos esta tienda. Dinosaurio de plástico soplado. Auxilio, me desmayo. Cállese, viejo lesbiano. Saint Seiya. Oh, right. Vean nomás. Y pasamos y ni volteamos, ¿eh? Viene mi signo, Sagitario, aquí hasta abajo. ¿Tú qué signo eres, Eddie? Tauro. Tauro. Es buen signo, o sea, para la figura es bueno. Vean esto, Siegfried, $45. Yo casi todo lo convierto así, es un poquito abajo de eso, serán unos $42, $40. Oh, este es de mis favoritos.
pero este ya lo tengo. Y mi signo, no, eso no lo puedo creer. ただ触っちゃダメなno touch. You know how to handle toys. Dice que no los toque, muy amable, lo pidió. Ven con lo que les había dicho y yo me creía el loco que este tipo de piezas debemos de manejarlas con guantes, porque el cromo es muy importante y con el ácido de las manos lo podemos arruinar enseguida. Y yo ya toqué uno que otro en la otra tienda, pero qué bonito está. Y decía usado, yo no sé de dónde está usado esto. Usado en Japón, ¿verdad? Madre mía. Esto es oro para nosotros. Nerd Gold. Dimos con el Secret Stash. Les digo, los ojos hay que mantenerlos bien abiertos, porque fíjense dónde estaban. Y le digo, oye, ¿y esos qué onda? Me dices que esos son caros. Le digo, a ver, sí, pero pues saca, ¿no? Para andar igual. No lo puedo creer. Es Krishna y Limnades, los caballeros de Poseidón, los más raros. Ya nada más faltaría Isaac de Kraken. Wow. Price? これは20 $20,000? 25. 25, 200 y 250 dólares. Lo único que no me gustó es que este le dio el sol aquí, qué lástima. Pero estas son rarezas, ¿eh? Y que no le hayan cortado el cupón también es buena señal. Can we see this one, please? これはステッカー使ってないですね。ただでもステッカーは使ってない。 ¿Qué dice? Que todo está nuevo, incluyendo las etiquetas. las stickers. Impresionante cómo pintaban estas figuras. Vean nada más desde ahí los catálogos, todo. Vean cómo son これ totalmente もバラ distintos. してるからね、使ってるからね。ユーズと Ah, ok. complete. Vean el rostro, este rostro yo que pocas personas lo hemos podido ver en persona, como yo. Esta es la primera vez. En Lulu Berlu lo tenían, pero no recuerdo haberlo abierto. Y esto dice que está jugado. Imagínense que es lo mint aquí. What's the name of this? これはネロンガ。 Neronga. こっちはパゴス。 They look like brothers. そうそうそう。 Gaigan o Gigan, como lo quieran llamar. Price on this これ one? は25,000だから25,000。ブルーマーク。 Bullmark. ブルーマーク。 No puedo creerlo. Está hermoso. 70s? About Do you collect this, kaiju? それはちょっとだけ。ちょっと。 Ah, these in Mexico are impossible to find. Ah. We don't have it as a child. Vean esto, la escultura de esto es hermoso. ¿Qué opinas de esto? こっちは名前書いちゃってるね。 Ah, markings. Ah, but complete. Vean esto, me fascina, me Cosas más fascina. locas. What's the name of this one? ガルバン15,000。兄に似てるけどなんか変な。 Las iniciales del niño. Tal vez. But this is Baltan is very famous, no? How much? 10,000. 10,000. Vean esto. Toy porn en su máxima expresión. Este está muy bonito también. The same size. スタンダードサイズ。丸さん。 San Maru-san. グレイ、very expensive。 ¿Puedo hacer una oferta? Can I make you an offer? それは。 They're beautiful, but the sun fade. The best price? やっぱりこれだ。 40,000. キャッシュプライス。 La neta no está nada fácil. Son piezas hermosas, pero... シール使ってればね下がるけど。¿Qué dice? シール使ってないからちょっと高いのね。 Ah, que está un poco caro. I'm gonna be here 1 month. あ So I'm gonna look, think, and then if not, I'll come back. Triste. When you try your best but you don't succeed. Okay. Sí, hay un yoyo ahí hecho en las Filipinas de los años 70, bastante raro, a muy buen precio. Y el otro kaiju, mínimo nos vamos con algo, pero vamos a regresar, tenemos tiempo. Estuvo difícil la negociación. Nos vamos con esto y, como diría Terminator, I'll be back. ¿Cómo diría Eddie? We'll be back. Seni gidip kıran yılanı derinden çıkaran kaderim püsküllü belam yakalarsan. México. Tacos. Tacos al pastor. Where are you from? We are from Turkey. This is funny, Mala. Şöyle bir çek bakayım. Extra meat. Thank you. Ay, papayón. Yo pedí este con quesito y la Bere me hizo pedir una Fanta de Kryptonita. A ver.
No. Sabe a Midori. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Muy buena esa salsita picante. Pues sí pica, ¿eh? Estamos entrando a otra tienda de Jungle, pero llevamos la cámara un poco oculta para que no nos prohíban grabar. Wow, no puedo creer lo que acabo de ver. No, traen muda. Qué bárbaro. No, 10,000, ¿qué? $10,000, ¿no? No, sin palabras. Entramos aquí viendo a ver si tienen algo vintage y tienen un santo grial. No lo puedo creer. ¿Ve esto? No. Este está en $20,000. No, ¿qué está pasando aquí? No. Incluye Spider-Man allá adentro. Wow, casi medio melón. 446,000 pesos están viendo ahí de juguete. Si dicen que los precios están altos en México, imagínense. Se ve que esto sí ve en Mad Hunter Channel. Hasta me agüité, güey. Cámara, no me agüita. Este es $1 millón también, ¿no? $10,000. Qué belleza, qué belleza. Yo me voy a aventurar y le voy a decir así como, quiero verlo. A ver si lo saca, ¿no? Tal vez ya me va a decir como, si con un caballero de allá te dice, no, expensive, expensive. ¿Están listos? Nos dijo que no se pueden tocar porque igual son joyas, dice, son cosas muy muy caras. Pero te puedo abrir el cristal. Le dije, bueno, aunque sea para olerlo un poco. Vean esto, por favor. Una joya exquisita. You know, Spider-Man had an anime in Japan in the 70s, I think, 70s or 80s. Japanese loves robots, even Spider-Man has his own robot. Ok. Y yo que por eso es tan raro este como mashup entre cultura japonesa y cultura occidental. Y es de la marca Poppy, wow, no puedo creerlo, neta, esto es como si fueras al museo a ver la Gioconda. Really, nigga? Yo pondría una vitrina un poco más especial para los precios que está esto. Esta moto de Kamen Rider, $5,400. Y vean el tamaño, es como si fuera un paquetito de Hot Wheels, ¿no? Este igual. $14,000. Se siente algo muy padre de estar cerca de un juguete tan importante. Tal vez, no sé, pueda haber 2 o 3 en el mundo. Y aquí vemos el Pilder con Koji Kabuto arriba, algo golpeadillo, pero $3,000. Igual otra reliquia de la arqueología moderna. I don't think any other store has this much. No, this is impressive. Have you been here while someone comes and buys something like this? Not Jumbo Machine there, but D'Artagnan's. But the black version. The black version is really, really rare and was also almost perfect condition. Foreigner came in and bought it without looking. 1.5 million, yeah. Where was he from? China. There are people like crazy investing in this kind of things. Pedí que me abriera aquí porque no puedo con las ganas de agarrar este tipo de Sofubi. Hay dos maneras. O estuvo contigo desde niño esa historia y el personaje y lo conoces y lo atesoras. O te enamoras de la escultura como objeto, como el del juguete como un objeto. Y empiezas a coleccionarlo y después a investigar sobre el personaje. So this is Scorpion Man. Scorpion Man de Kamen Rider. Yes, and this is Batman. Batman, no. But it's called Komori Otoko. Say what? It means Batman in Japanese? Yes. Nice, it looks like the Mexican Chupacabra. The old Kamen Rider, the first one, battled all these, you know, Scorpion Man, Batman, Alligator Man. ¿Cuál les gusta? Yo estoy enamorado de este tipo de cosas, neta. Vean el Kamen Rider. What material is this? I think it's Sofubi. Or is it like a soaky bottle? Oh yes, it's a shampoo bottle. Vean el arte de la caja. Muy burdo, pero muy de época. Y está relleno con burbujas. Estos pequeñines también son unas
reliquias. $378. Wow, this is expensive. Douglas Mazinga Villain, 388. Estos son así de chiquitines, pero Mazinger, recuerden que es uno de los íconos japoneses. Yo creo que si uno va escarbando poco a poco, puede que con suerte agarres 2 que 3 piezas raras a no tan altos precios. Como turista es bien difícil porque de repente pues tienes el tiempo contado, entonces cada vez que vienes pues es como tal vez la última vez que puedas venir. Sí.